Hoy vamos a continuar con un tema que está generando mucha inquietud, la viruela símica, la viruela del mono o Mpox. ¿Te has preguntado por qué esta enfermedad que creíamos erradicada ha vuelto a aparecer? En este video voy a responder las 10 preguntas más importantes a partir del primer video sobre este tema. No te pierdas ni un segundo porque además te actualizaré sobre la cantidad de casos en los diferentes países donde ya está presente la enfermedad. Ya comenzamos. Hola, un saludo para todos. Sean bienvenidos al podcast informativo de ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando todos los días para que se mantenga informado en el mundo de la medicina y así pueda cuidar mejor su salud y la de tus familiares. Por segunda vez en 2 años, la Organización Mundial de Salud ha declarado al Mpox, antes conocido como viruela del mono, como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Este miércoles 14 de agosto, la organización ha decretado la emergencia de salud pública de preocupación internacional, su nivel de alerta más alto por el brote del Mpox en África, surgido en la República Democrática del Congo y causado por una nueva cepa más grave y letal. El número de casos en lo que va del año ha superado el total del año pasado, con más de 14.000 diagnósticos y 524 muertes. Así lo ha anunciado el Dr. Tedros, director general de la Organización Mundial de Salud, en la red social X después de una reunión a puerta cerrada con un comité de emergencia al que convocó para evaluar un brote de la infección vírica en la República Democrática del Congo, la cual ya se ha extendido a los países vecinos. Según el tuit plantea: hoy el Comité de Emergencia sobre el Mpox se ha reunido y me ha aconsejado que en su opinión la situación constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado este consejo. El director de la Organización Mundial de Salud dijo que la organización se encuentra en el terreno trabajando con los países afectados y con otros en riesgo a través de sus oficinas nacionales y regionales, así como la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales y sus socios, entre los que destacó a los Centros Africanos para la Prevención de Enfermedades CDC África. Esta nueva variante detectada el pasado abril en la República Democrática del Congo se ha extendido rápidamente por toda África. Se trata del subtipo clado 1 del virus y puede contagiarse fácilmente con el contacto estrecho entre dos individuos sin que sea necesario el contacto sexual y está considerado más peligrosa que la variante del 2022. La enfermedad provoca fiebre, dolores musculares y lesiones cutáneas y se estima que esta nueva variante tiene una tasa de mortalidad de un 3,6%. Pero vayamos a las preguntas de este video. Número 1. ¿Qué es la viruela del mono, Mpox o viruela símica? El Mpox es una enfermedad viral causada por el virus de la viruela del mono o viruela símica, una especie del género Octopoxovirus que puede provocar una erupción dolorosa, inflamación de los ganglios y fiebre. En noviembre del 2022, la Organización Mundial de Salud solicitó eliminar el término monkey o mono y viruela del mono para evitar un lenguaje estigmatizante. El Mpox se describió por primera vez en humanos en 1970 en la República Democrática del Congo y desde entonces la mayoría de los casos notificados proceden de la cuenca del Congo y la África Occidental. La viruela del mono es una enfermedad descubierta en 1958 que se transmite de forma natural por animales y es potencialmente mortal. El periodo de incubación suele durar entre 6 y 13 días y la enfermedad suele durar entre 2 a 4 semanas. En este caso, los síntomas son similares a lo de la viruela, aunque algo más leves, incluido fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolores de espalda, escalofríos y agotamiento. Pregunta número 2. ¿Cómo se transmite? La transmisión de persona a persona ocurre principalmente por el contacto estrecho de piel con piel o piel con mucosas como la saliva, sobre todo en las relaciones sexuales. Una vez que el virus entra en el organismo, la viruela del mono puede contagiarse a otros miembros de la familia y las parejas sexuales, por lo que las personas con múltiples parejas sexuales corren un mayor riesgo. El virus también se puede contraer a partir de objetos contaminados como ropa de vestir o de cama y a través de las heridas punzantes en la asistencia sanitaria. También es posible su transmisión en entornos y comunidades como salones de tatuajes. Pregunta número 3.
¿Cuáles son los síntomas y cuándo aparecen? Los síntomas más frecuentes ya les he comentado que son erupción cutánea, fiebre, dolor de garganta y de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, falta de energía y ganglios linfáticos inflamados. La erupción cutánea, que es en algunos casos el primer síntoma, comienza como una mancha que pasa a vesícula llena de líquido y puede picar y doler. Cuando esta erupción se cura, las lesiones sobre la piel se cubren de una costra que acaban por caer. Las lesiones pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, como las palmas de la mano, plantas de los pies, cara y boca, así como la garganta, ingle y los genitales y el ano. Los síntomas suelen comenzar una semana después de la exposición, pero suelen hacerlo pasado de 1 a 21 días y suelen durar de 2 a 4 semanas. Pregunta número 4. ¿Cómo prevenirlo? Por este motivo, y aunque el aislamiento domiciliario no es necesario solo cuando hay un elevado número de lesiones, los casos deberán minimizar las interacciones con otras personas y evitar el contacto físico y las relaciones sexuales hasta que las lesiones hayan cicatrizado por completo, se hayan caído las costras y se haya formado una nueva capa de piel. La Organización Mundial de Salud recomienda además de manera especial el uso de preservativo en las relaciones sexuales durante las primeras 12 semanas tras finalizar el aislamiento. También es aconsejable usar mascarilla, especialmente en los pacientes que presentan síntomas respiratorios. Junto a todo ello, la persona enferma debe tener utensilios en el hogar designados únicamente para él. Pregunta número 5. ¿Dónde se desarrolla el brote actual? Según los CDC de África, organismo dependiente de la Unión Africana, el continente ha registrado más de 15.000 contagios y 461 muertes por esta enfermedad en un total de 18 países en lo que va del 2024. El principal foco de infección de la epidemia se encuentra en la República Democrática del Congo, como ya le he dicho, donde el grave brote ha dejado de principio de este año, según los datos de la OMS, más de 14.000 casos, al menos 524 muertes. Han sido notificados casos por primera vez en Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda, mientras que también en la República Democrática del Congo, donde la enfermedad es endémica, se han observado infecciones en provincias que no habían sido afectadas anteriormente. La República Centroafricana fue el último país africano en declarar un brote de Mpox el pasado 1 de agosto, mientras que también se han identificado casos en Sudáfrica, Costa de Marfil, Camerún, Liberia y Nigeria. Pregunta número 6. ¿Qué tipo de Mpox es responsable de esta crisis? Se han detectado en circulación dos cepas principales del virus. El clado 1 es endémico de África Central, mientras que el clado 1b es un nuevo tipo de virus más agresivo causante del brote actual. Hasta el momento se han identificado dos variantes de Mpox, la 1 más virulenta y con una tasa de letalidad del 3 y el 4%, y la 2 menos peligrosa y con una letalidad de alrededor del 0,1%. Mientras que la segunda fue la que impulsó el brote global del 2022, la actual en África se debe mayoritariamente a una subvariante de la primera conocida como 1b, lo que podría desembocar en una epidemia todavía más severa que la vivida el pasado año si no se toman las medidas necesarias. Pregunta número 7. ¿Cómo de grave es la situación actual? El Mpox es una realidad y está afectando a muchos países. La gente está muriendo y esto es necesario abordarlo en los medios y en la población en general. Aprendimos lo del COVID-19 y seguro que no queremos repetir el mismo error. Según los datos compartidos entre el 2023 y el 2024, ha habido un aumento de un 160% en los casos de Mpox en África. Es decir, este año habrá más del doble de lo que hubo en el 2023 e incluso mucho más. Este crecimiento exponencial es lo que llevó al director de la Organización Mundial de Salud a decretarla como emergencia internacional. Pregunta número 8. ¿Cómo se puede detener el brote actual? Para detener estos brotes será necesaria una respuesta adaptada a cada situación y global, con las comunidades en el centro. En este sentido, el director general de los CDC de África destacó por su lado el martes que se necesitan más de 10 millones de dosis de vacunas para contener la emergencia, una cifra que se encuentra lejos de las 200.000 disponibles en este momento. Pregunta número 9. ¿Qué significa una emergencia de salud pública de importancia internacional? Una emergencia de salud pública de importancia internacional
internacional es una declaración formal realizada por la Organización Mundial de Salud en virtud del Reglamento Sanitario Internacional. Esta declaración se emite cuando un evento extraordinario constituye un riesgo para la salud pública de otros estados debido a la propagación internacional de una enfermedad y pueden requerir una respuesta coordinada a nivel global. La declaración conlleva a un reconocimiento de la necesidad de acciones internacionales a menudo debido a la gravedad del brote, su rápida expansión o la falta de medidas suficientes para controlarlo. Esta designación permite a la Organización Mundial de Salud emitir recomendaciones temporales y movilizar recursos para mitigar el impacto del brote. Pregunta número 10. ¿En qué países ya está presente? De enero a la fecha, África ha registrado un aumento sin precedentes de los casos del mpox, con 18 países confirmado el brote, que ha elevado al máximo el nivel de respuesta de la emergencia. Hasta el momento se han verificado 2.030 casos y 13 muertos desde este año, en comparación con los 1.145 casos y 7 muertes del año 2023. El primer caso fuera de África en el actual brote de mpox fue detectado este jueves 15 de agosto en Suecia, informó el ministro de Asuntos Sociales sueco del país europeo. En España se han registrado un total de 8.104 casos confirmados de infección de mpox desde el inicio del brote en el 2022, lo que lo sitúa como el país europeo con más personas afectadas, seguido de Francia con 4.272 y Reino Unido con 3.866. En el 2024, hasta el día 8 de agosto, se han notificado un total de 264 casos de mpox con una media edad entre 37 años y nacidos en España. En México, según la Secretaría de Salud, se han registrado hasta el momento 49 casos de mpox distribuidos en 11 estados. Sin embargo, hasta el momento no existen casos de la nueva variante del clado 1B, por lo cual la Organización Mundial de Salud declaró la emergencia sanitaria internacional. En un comunicado, la dependencia detalló que desde el 1 de enero al 3 de agosto se tiene un total de 212 casos probados, de los cuales 49 son confirmados y se encuentran distribuidos en 11 entidades federativas. En México, desde mayo del 2022 hasta la fecha, se han contabilizado 34 muertes derivadas del mpox, aunque ninguna en el último año. Colombia ha registrado un total de 4.257 casos confirmados de mpox desde el inicio del brote en el 2022, con un pico máximo durante las declaraciones de la emergencia este año debido al clado 2. En el 2024 se han confirmado 109 casos hasta el 8 de agosto, de los cuales 2 permanecen activos y no se han reportado defunciones. Según detalla el último boletín epidemiológico nacional emitido por el Ministerio de Salud de la Nación de Argentina, desde la semana epidemiológica 1 a la 31 del 2024, se han confirmado 5 casos en Argentina de un total de 39 casos notificados, 24 casos fueron descartados y 10 permanecen en estudio. Y hasta aquí el podcast informativo de hoy. Recuerden compartir toda esta información importante para así llegar a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí. No olviden compartir el video y nos vemos mañana en una nueva emisión.